Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda de Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dio a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convierta en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Y Jesús le dice: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Mi hora aún no ha llegado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas traducciones cometen un error al intentar interpretar y traducir este versículo, una pregunta griega, al lenguaje vernáculo. Otras traducciones presentan este versículo como: mujer, ¿cómo te afecta esto a ti? De hecho, enfrentamos este problema exacto en la misa en inglés. La traducción estaba: woman, how does your concern affect me? Sin embargo, si lees el griego o en el latín, que es una traducción directa del griego, puedes ver claramente que la traducción más precisa y literal de la frase, que es: ¿qué podemos hacer tú y yo? Así que hablemos de esto. Toda esta historia casi se lee como un gran movimiento litúrgico. Las personas van a Nuestra Señora,
Nuestra Señora va al Señor nuestro Jesús. Nuestro Señor hace esta pregunta. Nuestra Señora regresa con los sirvientes. Los sirvientes van a nuestro Señor. Es casi como si fueran los monaguillos yendo al diácono, el diácono yendo al sacerdote, el diácono yendo a los monaguillos y los monaguillos regresando al sacerdote desde el ofertorio en la misa. ¿Por qué tan litúrgico? ¿Qué podemos hacer tú y yo? Creo que es litúrgico en parte porque es un evento significativo. Y al principio tal vez Nuestra Señora no se da cuenta. No se da cuenta hasta llegar a esta pregunta. Y entonces lo sabe. Sabe que lo que Él está preguntando pondrá fin a este tiempo de paz que Él ha disfrutado en Nazaret. Sabe que Él ya no vivirá en su casa ni proveerá para ella como lo ha hecho. Sabe en su corazón que la profecía que Simeón le anunció pronto se hará realidad. La espada pronto atravesará su corazón en forma de lanza. Ella forma parte de esta pasión hacia la que Él corre. Desde su fiat ha estado ligada a ella. Eso es lo que significa para ambos. Así que lo deja a Él decidir estas cosas, tomará Él en su cruz. Comenzará su ministerio público y lo hace. Así como el tinte del vino reemplaza la caridad del agua, también su ministerio público se extiende por Galilea y eventualmente Jerusalén. Y ella, a partir de este punto, lo seguirá en silencio. Ahora es tiempo para que Él hable. Ahora es tiempo para que Él enfrente a ese demonio que quería verlo muerto en su estado más vulnerable. ¿Estamos listos para esa pasión? ¿Estamos listos para ir a la guerra nosotros mismos contra Satanás? En unas pocas semanas comenzaremos la cuenta regresiva hacia la Cuaresma y luego la cuenta regresiva hacia el Pascua. Deberíamos disfrutar este tiempo después de la Epifanía como un tiempo de habitar con el Señor en su vida terrenal. Pero debemos estar listos porque el verdadero clímax del año litúrgico se acerca y comienza en esta fiesta de bodas con la frase: ¿qué podemos hacer tú y yo? If you read this reading in English, you'll notice that the translation is very different than the translation in Spanish. And particularly with this line that I began the homily with, what is this, woman, what is this to me and to thee? What is this to me and to thee? That is a direct translation of the Greek, and the Spanish preserves that, the Latin preserves that, the Douay Rheims preserves it, but so many other translations want to read into it, want to change it, because it's a very difficult line to translate, and it doesn't mean much outside of the context that it's within. This whole story of Our Lady and our Lord reads almost like a grand liturgical movement for us. You boys
will probably recognize, especially if you've served at the English Masses with the deacon, that you go from the credence table over to the deacon then brings something to me. Then I go over to the deacon goes back over to you, and then eventually you go over to me to wash my hands. That is part of the liturgical rite. And so it is here with Our Lady and our Lord, where Our Lady comes to our Lord after these servers had gone to her so that she can plead to our Lord. And then our Lord goes back to her, she goes back to the servers, and the servers finally go straight to our Lord. It's liturgical because it's important. We make things that are important liturgical in the Catholic faith, and so John has done in his gospel. And it's liturgical because it's the significant event of the beginning of his ministry, his public ministry. I don't think she realizes it at first, but as soon as he says this line, "What is it to me and to thee?" I think she knows. I think she realizes it. I think she realizes that this is the end of that peace that they had in Nazareth. I think she knows that this is the end of him dwelling in her house, providing for her in the way that he did. I think she knows that this is the beginning of the piercing of her heart with that lance of Longinus that Simeon foretold many years prior to this. She is a part of that passion that he is running towards. And that is why it is something that is both for her and for him, for me and for thee. So shall he take up that cross? Shall he begin his public ministry? He will. And as the tint of the wine overtakes the clearness of the water, so does his public ministry throughout Galilee and eventually Jerusalem overtake the people. And she from this point on will follow him in silence. Now is the time for him to speak, where she has spoken for him on so many other occasions throughout his childhood. Now is the time for him to face the devil who wanted him dead in his most vulnerable state, and that was, of course, at the slaying of the holy innocents. Are we ready for this passion? Are we ready for ourselves to go to war with Satan? In a few weeks, we will begin the countdown to Lent, and then the countdown to Easter, and we should enjoy this time of Epiphany right now as a time of dwelling with our Lord in his earthly life, but we must be ready for the true climax of the liturgical year which is coming. And it starts with the wedding feast and this line, "What is it to me and to thee?" ¿Qué podemos hacer tú y yo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.